¿Alguna vez te has detenido a pensar hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la soberbia nubla la compasión? Imagina una escena que parece sacada de una pesadilla, un camino de terracería, el polvo levantándose con el rugido de un Ferrari rojo, y detrás de esa máquina de lujo, una cuerda que arrastra a una gata preñada que maulla desgarradoramente, implorando por una piedad que nunca llega. El conductor, un millonario que presume de poder y arrogancia, ríe como si cada herida abierta en el cuerpo del animal fuera un triunfo, como si humillar la vida indefensa de un ser inocente lo hiciera más fuerte, más intocable. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque no se trata únicamente de un acto de crueldad, sino de un reflejo de lo que sucede cuando el ego humano se siente superior a todo lo que respira. ¿Ya has pasado por esto, al presenciar una injusticia y sentir la impotencia de no poder hacer nada? Esa sensación de rabia contenida es la misma que vibra en este relato. Una historia que comienza con la violencia absurda, pero que guarda en su interior una chispa de esperanza inesperada. El Ferrari acelera, levantando nubes que cubren el horizonte, y en medio de ese paisaje árido se escuchan los maullidos de dolor que atraviesan el aire como cuchillos invisibles. No son simples sonidos, son gritos de vida, súplicas de una madre que lleva dentro de sí la promesa de nuevos latidos. Sin embargo, para el hombre al volante no existen lágrimas, ni miedo, ni vulnerabilidad. Solo existe su risa burlona, esa carcajada que intenta aplastar cualquier rastro de humanidad que pudiera quedarle. Quédate conmigo hasta el final, porque en esta introducción no solo presenciamos la crueldad inicial de un millonario desalmado, sino también el inicio de un camino que pondrá a prueba las fibras más profundas de la empatía y la justicia. La imagen del animal arrastrado no es una exageración. Es un recordatorio de que el poder mal usado convierte a las personas en verdugos, capaces de destruir sin remordimiento lo que nunca podrían crear por sí mismos. Cada giro de las llantas sobre la terracería deja una huella de dolor, y con cada metro recorrido, la gata se aferra a la vida con una fortaleza que el hombre jamás podría imaginar. Él, ciego de orgullo, no sabe que en ese instante está sembrando las semillas de su propia lección. El contraste es brutal. De un lado, la frialdad metálica de un Ferrari, símbolo de opulencia. Del otro, un ser vivo que lucha desesperadamente por proteger no solo su existencia, sino la de los pequeños que lleva dentro. Lo más perturbador es la normalidad con la que él sonríe, como si ese acto fuera parte de un entretenimiento macabro. ¿Quién puede reír mientras un ser indefenso se desangra? ¿Quién puede sentir satisfacción en la humillación de otro? Preguntas como estas nos obligan a reflexionar sobre la delgada línea que separa la humanidad de la barbarie. Pero aquí radica lo más fascinante. En medio de la sangre y el dolor, se gesta una historia que aún no ha revelado su desenlace. Porque la vida tiene formas misteriosas de dar la vuelta, de transformar la injusticia en una enseñanza imposible de ignorar. Y lo que este millonario aún no sabe es que su risa, tan altiva en este momento, pronto podría desvanecerse frente a algo mucho más grande que su dinero, su auto de lujo y su ego inflado. La carretera se alarga como un escenario cruel. El Ferrari sigue rugiendo y los maullidos continúan resonando en el aire. Todo parece indicar que la arrogancia triunfa sobre la fragilidad. Pero si te quedas conmigo, descubrirás que cada segundo de sufrimiento es también un preludio de lo que está por venir. Una verdad que cambiará para siempre la historia de este hombre y de quienes lo rodean. Y mientras la imagen del Ferrari arrastrando a la gata parece repetirse en nuestra mente como una herida abierta, surge inevitablemente una reflexión. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos escenas de crueldad tan brutales? Rabia, impotencia, dolor.
Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó, aquello que te removió por dentro. Tus palabras no son solo un desahogo, sino también una forma de darle voz a quienes no la tienen, a esos animales que sufren en silencio. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada me gusta no es un simple clic, es una señal de que estas historias importan, de que no pasan desapercibidas. Y cuando decides suscribirte, estás diciendo claramente que quieres seguir acompañando este viaje, que deseas formar parte de una comunidad que no se conforma con mirar hacia otro lado, sino que elige enfrentar estas realidades para transformarlas en mensajes de conciencia. Al final, cada comentario, cada suscripción y cada apoyo se convierte en una chispa que mantiene viva esta misión. Contar historias que duelen, pero que también iluminan, porque nos recuerdan que aún en la oscuridad más cruel puede surgir un acto de amor y valentía. Y justo ahí, en ese contraste entre la arrogancia de un millonario y la resistencia silenciosa de una gata, es donde comienza a revelarse algo mucho más profundo. El rugido del Ferrari todavía resonaba como un trueno insolente en medio del camino polvoriento, cuando, a lo lejos, apareció una silueta inesperada. Un viejo camión oxidado, de esos que parecen haber cargado décadas enteras de trabajo duro, avanzaba lentamente entre nubes de tierra. Al volante iba don Manuel, un campesino retirado cuya piel curtida por el sol y las arrugas en su rostro contaban historias de esfuerzo, de cosechas, de pérdidas y aprendizajes. Para él, cada kilómetro recorrido era parte de una jornada silenciosa en busca de paz, pero ese día el destino lo había colocado justo en el lugar donde la arrogancia y la crueldad estaban dejando una cicatriz imborrable. Cuando sus ojos se fijaron en la escena, algo dentro de él se quebró. No podía creer lo que veía. Una gata preñada, ensangrentada, arrastrada como un objeto sin valor, mientras el millonario reía con la satisfacción de quien cree que el mundo le pertenece. En ese instante, la rabia y la tristeza se mezclaron en el pecho de don Manuel. La imagen se le clavó como un cuchillo en la memoria, aquella vida inocente, luchando desesperadamente por no rendirse, mientras otro ser humano la reducía a un simple entretenimiento. Lo más perturbador era la naturalidad con la que el hombre al volante disfrutaba de su acto. Para don Manuel, que había pasado años observando la nobleza de los animales en el campo, aquella risa burlona era un insulto no solo a la vida, sino también a la dignidad humana. ¿Cómo alguien podía degradarse tanto como para encontrar placer en el sufrimiento? La escena lo obligaba a reflexionar sobre esas decisiones que revelan la verdad oculta de la mentalidad de una persona. Cuando uno elige la soberbia y la violencia, inevitablemente termina mostrando la peor versión de sí mismo. El viejo campesino sintió un estremecimiento en las manos que aferraban el volante. Pudo haber seguido de largo, cerrar los ojos y convencerse de que no era su problema. Después de todo, él ya había tenido bastante con sus propias batallas, con los años en que la pobreza lo obligó a tomar decisiones difíciles y a ver cómo la injusticia se instalaba como parte de la vida cotidiana. Pero en ese preciso momento comprendió algo que lo atravesó con fuerza. Si se iba, si dejaba que aquella crueldad continuara sin levantar la voz, se estaría traicionando a sí mismo y a los valores que siempre defendió. Era como si su propia historia lo hubiera preparado para ese instante. Había dedicado toda su vida a cuidar la tierra, a proteger la siembra y a respetar cada criatura que formaba parte del equilibrio natural. Para él, los animales no eran objetos. Eran compañeros silenciosos que ofrecían compañía, fuerza y hasta consuelo en los días más difíciles. Esa gata, agonizando en Pisnon, el polvo,
Era ahora el símbolo de todo aquello que debía ser defendido. El Ferrari continuaba rugiendo con arrogancia como un depredador moderno que intentaba imponerse sobre lo frágil. Pero la decisión de don Manuel ya estaba tomada. No iba a quedarse de brazos cruzados. La indignación se convirtió en motor y en su interior despertó una transformación inesperada. Era como si la vida le estuviera diciendo que su jornada aún no había terminado, que incluso después de tantos años de retiro, todavía había momentos en los que debía levantarse y actuar. En su mente, una revelación se fue abriendo paso. No era casualidad que él estuviera ahí, justo en ese instante. Había algo más grande que lo había guiado hasta ese camino de terracería. Y esa certeza lo llenó de una energía renovada, como si la edad y el cansancio desaparecieran frente al impacto de la realidad. Había encontrado una verdad oculta. No se trataba solo de salvar a un animal, sino de recuperar la humanidad que aquel millonario estaba intentando enterrar bajo las ruedas de su lujo y su prepotencia. La escena se volvió aún más intensa. El polvo golpeaba contra el parabrisas del camión, los maullidos seguían atravesando el aire y la risa del millonario retumbaba como una burla cruel. Pero don Manuel ya no veía únicamente la violencia. Veía también la oportunidad de marcar un antes y un después, de convertirse en el testigo que no calla, en la voz que se alza cuando otros prefieren mirar hacia otro lado. Era consciente de que sus acciones tendrían un impacto, no solo para el animal, sino también para sí mismo, porque cada decisión define la clase de persona que uno elige ser. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo en ese camino no era simplemente un acto de crueldad aislado, sino un espejo de tantas realidades que solemos ignorar. A veces, la vida nos enfrenta a escenas que nos sacuden y nos obligan a decidir si seremos espectadores pasivos o protagonistas de un cambio. Y lo fascinante de este momento es que un campesino retirado, con sus años de silencio y de historias guardadas, estaba a punto de demostrar que incluso los testigos tienen el poder de transformar el rumbo de los acontecimientos. Piensa en ello. ¿Cuántas veces en tu propia jornada te has encontrado frente a situaciones que te incomodan, que te hacen dudar si debes intervenir o apartar la mirada? Es en esos instantes cuando se revela quién eres realmente, porque la valentía no siempre está en los grandes gestos, sino en la firmeza de decir no más cuando algo injusto sucede frente a ti. Don Manuel, con todo lo que había vivido, lo sabía en lo más profundo de su ser. Por eso, lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría el destino de aquella gata, sino también el suyo propio. Comenta aquí. Esto tiene sentido para mí. Don Manuel mantenía su camión a una distancia prudente, con el motor rugiendo suavemente, como si también compartiera la tensión del momento. Sus manos, firmes sobre el volante, temblaban apenas, no por miedo, sino por la rabia contenida que hervía en su interior. La carretera de terracería se extendía como un escenario cruel, donde cada segundo parecía alargar la agonía de la gata y multiplicar la indiferencia del millonario. Era como si dos mundos estuvieran enfrentados en silencio. De un lado, la arrogancia y el desprecio por la vida. Del otro, la compasión y el respeto que solo alguien que ha convivido toda una vida con la naturaleza puede entender. El Ferrari seguía avanzando, levantando nubes de polvo que parecían tragarse todo a su paso. Pero de pronto, como si el hombre al volante se hubiera aburrido de su propio espectáculo, detuvo la máquina con un chirrido que desgarró el aire. Abrió la puerta con la misma prepotencia con la que había conducido, se bajó y sin un atisbo de remordimiento pateó con violencia el cuerpo agotado de la gata. El animal rodó por el suelo, envuelto en gemidos de dolor, mientras él regresaba a su auto con una sonrisa satisfecha, como si hubiera terminado un simple pasatiempo.
Giró la llave, aceleró una última vez y desapareció en el horizonte, dejando tras de sí no solo el eco de la risa, sino también el peso de un abandono cruel. Don Manuel, que había observado todo con el corazón encogido, supo que había llegado el momento de actuar. No podía permitir que ese último acto de brutalidad quedara sin respuesta. Apagó el motor de su camión y en un silencio casi solemne bajó lentamente. Sus pasos eran pesados, no por la edad, sino por la carga emocional de lo que estaba presenciando. Al acercarse, la escena lo golpeó con una fuerza indescriptible. La gata, cubierta de heridas, con la respiración entrecortada, todavía intentaba levantar la cabeza como si se negara a rendirse. Él se agachó con cuidado, temiendo que el simple roce pudiera causarle más dolor. Con movimientos suaves, la envolvió en una manta que había llevado consigo, una de esas mantas gastadas que suelen acompañar los viajes largos y las noches frías en el campo. Mientras lo hacía, murmuró palabras de consuelo, como si con su voz pudiera aliviar un poco el tormento del animal. «Ya pasó, ya estoy aquí», susurraba, y aunque la gata no pudiera entender el lenguaje humano, parecía reconocer la ternura, esa energía que se transmite más allá de las palabras. En ese instante, don Manuel no era solo un testigo que había decidido intervenir, era un símbolo de algo más grande, de la resistencia frente a la injusticia, de la compasión que se niega a desaparecer incluso en medio de la crueldad. Lo que estaba ocurriendo allí no era únicamente un gesto de auxilio hacia un ser indefenso, sino también una lección sobre mentalidad y decisiones. Porque cada acción que tomamos, ya sea para destruir o para proteger, revela quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Y la diferencia entre un hombre que patea a un animal y otro que lo cubre con una manta está en la verdad oculta de sus corazones. Mientras sostenía el cuerpo tembloroso de la gata, don Manuel sintió que todo su pasado volvía a él como un río desbordado. Recordó los años en que había trabajado la tierra, los amaneceres fríos donde los animales eran su única compañía, las tardes en que una simple mirada de una criatura inocente le daba fuerzas para continuar. Ahora entendía que esa jornada de vida lo había preparado para este momento. No era casualidad que estuviera ahí, justo cuando la crueldad había decidido mostrar su rostro más despiadado. Él había sido llamado, de alguna manera, para ser el contraste, para demostrar que la humanidad aún podía tener un impacto distinto. El silencio que siguió fue denso, pero no vacío. Era un silencio cargado de significados, un espacio donde las revelaciones se abrían paso. El lujo y la prepotencia podían deslumbrar por un instante, pero eran la empatía y el coraje los que realmente transformaban la realidad. Y en los bastidores de esa escena dolorosa se gestaba algo mucho más profundo que una simple ayuda. Era el inicio de una transformación que todavía no se había revelado por completo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que hizo don Manuel al detener su camión y arrodillarse frente a la gata no fue solo un acto de bondad, sino una decisión que lo conectó con su propia esencia. La manta que la cubría no era únicamente un abrigo contra el frío, sino una señal de que siempre existe una alternativa al abandono, un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de cuidar lo que otros despreciarían. Esa revelación nos invita a cuestionar cuántas veces en nuestras propias vidas hemos tenido la oportunidad de ser como el millonario o como el campesino. Cada elección que tomamos es parte de nuestra jornada personal, una suma de instantes que definen el tipo de huella que dejaremos. Y lo fascinante es que incluso los momentos más pequeños pueden convertirse en decisiones con un impacto incalculable. Don Manuel lo sabía sin decirlo. Lo que estaba haciendo no cambiaría el mundo entero,
pero sí cambiaba ese mundo diminuto que habitaba en el corazón de un ser indefenso. Y a veces, ese pequeño universo es suficiente para que la transformación comience a expandirse hacia todo lo demás. El viento levantaba el polvo alrededor, como si la naturaleza misma quisiera envolver la escena en un manto de solemnidad. Y allí, en medio de esa carretera olvidada, un campesino retirado y una gata, malherida, compartían un instante de verdad, un momento que sería el inicio de algo mucho más grande que ambos todavía no podían comprender. Escribe en los comentarios: estoy en este camino también. Don Manuel sostuvo a la gata entre sus brazos durante unos instantes, sintiendo el débil palpitar de su corazón contra su pecho, como un tambor frágil que luchaba por no apagarse. La manta la envolvía, pero él sabía que necesitaba algo más para poder moverla con seguridad. Caminó de regreso a su camión con pasos lentos y pesados, abrió la puerta trasera y tomó una vieja lona que usaba en el campo para cubrir sus herramientas. Esa lona, marcada por manchas de tierra y años de trabajo, se convirtió en ese momento en un improvisado lecho de esperanza. Con el cuidado de quien sostiene un tesoro, colocó a la gata sobre ella, asegurándose de que sus heridas no se agravaran. Mientras la acomodaba, una corriente de emociones lo atravesó. Miró a la pequeña criatura con ternura, y en ese instante decidió que no podía verla solo como una víctima de la crueldad. Necesitaba darle un nombre, algo que simbolizara la fuerza oculta que había demostrado al resistir tanto dolor. «Te vas a llamar Luz», murmuró, con un hilo de voz cargado de emoción. Y esa palabra no fue un simple sonido, fue un acto de transformación, una manera de reconocer que, incluso en medio de la oscuridad más cruel, todavía podían hacer algo capaz de iluminar. Nombrarla fue como sellar un pacto. Don Manuel se inclinó sobre la lona y, acariciándole suavemente la cabeza, hizo una promesa silenciosa. Salvarla no era solo un impulso, era una decisión firme. La llevaría a su casa, cuidaría de sus heridas y protegería la vida que crecía en su interior. Los futuros gatitos eran ahora parte de su responsabilidad, y él no pensaba abandonar esa misión. Después de tantos años viendo cómo la naturaleza exige paciencia, sacrificio y dedicación, sabía que estaba frente a una jornada nueva, inesperada, pero profundamente significativa. El contraste era abrumador. Apenas unos minutos atrás, la gata había sido reducida a un objeto de burla por un millonario insensible. Ahora, envuelta en una lona humilde, se convertía en un símbolo de resistencia. Y lo más impresionante era que ese cambio de destino no venía de un gesto grandilocuente, sino de una decisión sencilla, tomada por un hombre común que eligió no mirar hacia otro lado. Ahí estaba la verdad oculta que muchas veces pasamos por alto. La grandeza de la vida no siempre se revela en escenarios de poder y opulencia, sino en los bastidores silenciosos donde alguien decide actuar con humanidad. Mientras aseguraba la lona en el camión, don Manuel sintió una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que el camino hacia su hogar no sería fácil. Debía conducir con cuidado, vigilar cada movimiento de Luz, asegurarse de que su respiración no se apagara. Pero esa dificultad no lo desanimaba. Al contrario, lo llenaba de una energía renovada, como si el simple hecho de haber decidido intervenir lo hubiera conectado con un propósito que había estado dormido en su interior. Esa revelación lo conmovía. La vida siempre nos sorprende cuando menos lo esperamos, y lo hace con un impacto que transforma no solo lo que tenemos delante, sino también la forma en que nos miramos a nosotros mismos. El motor del camión arrancó, y mientras avanzaba lentamente, don Manuel no dejaba de mirar de reojo la figura de Luz sobre la lona. La gata respiraba con dificultad, pero había en ella una voluntad indescriptible, un instinto de supervivencia que parecía contagiarlo.
Era como si ambos compartieran una misma jornada, la del dolor que se transforma en esperanza, la del sufrimiento que se convierte en una lección viva. Y al mirarla, entendió que no estaba rescatando solo a un animal, sino también recuperando algo perdido en su propia alma. La certeza de que siempre es posible hacer la diferencia, por pequeña que parezca. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que representa Luz no es únicamente una vida salvada. Es la prueba de que nuestras decisiones más íntimas pueden abrir caminos que jamás imaginamos. Al darle un nombre y prometerle cuidado, don Manuel estaba eligiendo una mentalidad distinta a la del abandono. Estaba demostrando que, aunque el mundo muchas veces nos empuje hacia la indiferencia, siempre tenemos la capacidad de responder con compasión. Y esa capacidad, aunque a veces parezca invisible, es lo que realmente define el impacto que dejamos en quienes nos rodean. Esa escena, aparentemente pequeña, escondía revelaciones poderosas. Luz no solo era un animal herido, era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la esperanza. Y don Manuel, al cargarla con esfuerzo, se convirtió en un testigo activo de esa verdad. Alguien que decidió transformar la violencia en cuidado, la humillación en ternura, el abandono en promesa. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí. El camino hacia Guadalupe parecía más largo de lo habitual, quizá porque cada minuto era un desafío para Luz, que yacía envuelta en la lona, respirando con dificultad. Don Manuel conducía con el alma en vilo, con la mirada fija en el camino, pero con el corazón completamente entregado a esa pequeña vida que luchaba por sostenerse. Cada bache, cada curva, se convertía en una prueba de paciencia y de cuidado. En su mente resonaban los maullidos que había escuchado antes, y aunque ahora eran apenas un murmullo débil, sentía que esa voz contenía una fuerza inmensa, como si Luz no quisiera rendirse a pesar de todo. Cuando por fin llegó a su humilde hogar en Guadalupe, el viejo camión se detuvo frente a la casita modesta que había levantado con años de trabajo en el campo. Doña Rosa, su esposa, salió al escuchar el ruido del motor, limpiándose las manos en el delantal. Su mirada se llenó de desconcierto al ver la expresión angustiada de don Manuel, y al acercarse descubrió la escena: una gata ensangrentada, tendida en una lona, con el cuerpo marcado por la crueldad. En los ojos de Rosa apareció una mezcla de tristeza y compasión inmediata, esa sensibilidad natural que solo tienen las personas que han aprendido a cuidar desde lo más sencillo. Sin necesidad de muchas palabras, ambos comprendieron lo que había que hacer. Don Manuel la cargó con sumo cuidado y entraron juntos a la casa. Sobre la mesa de madera, que tantas veces había servido para compartir el pan y el café, improvisaron un pequeño espacio de sanación. Doña Rosa trajo un balde con agua tibia, paños limpios y un botiquín que guardaba desde hacía años para emergencias. Con manos delicadas comenzó a limpiar las heridas, retirando con paciencia la tierra y la sangre seca que cubrían el cuerpo de Luz. El animal apenas se movía, pero sus ojos entreabiertos seguían brillando con un destello de resistencia que conmovía profundamente. El ambiente se volvió solemne. La cocina, que normalmente estaba llena de aromas a tortillas recién hechas y café de olla, ahora olía a desinfectante y a la crudeza de la herida abierta. Pero en medio de ese contraste se respiraba algo más: la determinación de luchar por la vida. Don Manuel sostenía la cabeza de Luz mientras Rosa limpiaba cada corte, y juntos trabajaban en silencio, como si supieran que cualquier palabra podía romper la delicada concentración que necesitaban en ese momento. La gata estaba muy débil. Había perdido demasiada sangre y cada respiración parecía un esfuerzo sobrehumano. Sin embargo, en su pecho diminuto seguía latiendo una voluntad inquebrantable.
Doña Rosa, con la ternura de quien ha cuidado hijos, nietos y animales de corral durante toda su vida, le hablaba suavemente. «Aguanta, pequeña, aquí ya nadie te hará daño». Esas palabras parecían envolverla en una energía distinta, como si fueran bálsamo para el dolor. El vendaje improvisado que colocaron sobre sus heridas no era perfecto, pero estaba cargado de algo más poderoso que cualquier técnica médica, la intención sincera de sanar. Esa verdad oculta que a veces olvidamos, que el amor también es medicina, se revelaba en cada gesto, en cada caricia, en cada mirada de esperanza. Y aunque Luz estaba exhausta, había momentos en los que intentaba mover la cola o abrir un poco más los ojos, señales sutiles que confirmaban que todavía no estaba lista para rendirse. Don Manuel, al observarla, sintió que aquella escena era más que un rescate, era un espejo de la vida misma. Incluso en las situaciones más adversas, siempre queda un hilo de fuerza que nos invita a seguir adelante. Y comprendió que la transformación que había comenzado en ese camino polvoriento ahora continuaba en los bastidores de su propia casa, donde lo cotidiano se convertía en escenario de revelaciones profundas. Porque cuidar de Luz no era solo salvarla a ella y a los gatitos que llevaba en su interior, era también reafirmar la mentalidad de que las decisiones correctas, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto incalculable. Doña Rosa, al terminar de vendarla, suspiró y miró a su esposo con ojos húmedos. No necesitó decir mucho. Sabía que lo que estaban haciendo juntos era una jornada que apenas empezaba. Un compromiso que los uniría aún más, no solo entre ellos, sino con esa vida que había llegado herida y rota, pero que ahora encontraba un refugio. Esa gata que había sido despreciada y maltratada, era desde ese instante parte de su familia, y su presencia traía consigo una enseñanza que ambos intuían, pero aún no podían nombrar del todo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo en esa humilde casa no era únicamente un acto de cuidado, sino una demostración del poder que tienen las pequeñas decisiones. Rosa y Manuel podrían haber mirado hacia otro lado, podrían haber dicho que ya no era asunto suyo, que la gata estaba demasiado débil para salvarse, pero eligieron lo contrario. Eligieron cuidar, eligieron luchar, eligieron creer que la esperanza merece ser defendida incluso cuando parece frágil. Y esa mentalidad, llevada a nuestras propias vidas, nos invita a replantearnos cuántas veces hemos tenido la oportunidad de dar un paso hacia la compasión y cuántas veces la hemos dejado escapar. La escena quedaba grabada con fuerza: un hogar sencillo convertido en refugio, una gata exhausta cubierta con vendas improvisadas, dos ancianos con el corazón lleno de ternura y determinación. Y aunque la fragilidad era evidente, lo era también la fuerza de la promesa hecha. Luz tendría una oportunidad de vivir, y esa decisión marcaría un antes y un después en todos los que estaban siendo parte de la historia. La noche cayó sobre Guadalupe con un silencio profundo, de esos que parecen envolver cada rincón de la casa en un manto de calma. Afuera, el viento apenas agitaba las ramas de los árboles, y en el interior del hogar todo parecía detenido alrededor de la pequeña figura de Luz. Su respiración seguía débil, pero había en su cuerpo un movimiento distinto, una tensión que doña Rosa reconoció de inmediato. Con años de experiencia en el campo, había asistido partos de vacas, de cabras y de otros animales, y supo, sin necesidad de palabras, que el momento había llegado. Luz estaba a punto de dar vida. El reloj marcaba la medianoche cuando los gemidos de la gata rompieron el silencio. Eran sonidos desgarradores, pero también llenos de esa fuerza primitiva que acompaña el milagro del nacimiento. Rosa, con manos firmes pero llenas de ternura, preparó un rincón con trapos limpios y un pequeño canasto para recibir a las crías.
Don Manuel observaba desde un costado, con el corazón acelerado, como si fuera él quien estuviera en medio de esa batalla entre el dolor y la esperanza. El primer gatito llegó con dificultad, envuelto en un débil maullido que llenó la habitación como una nota de música inesperada. Rosa lo limpió con cuidado y lo colocó junto a la madre. Luz, exhausta, reunió fuerzas para lamerlo, y en ese gesto quedó claro que, pese a todo el sufrimiento, la vida insistía en abrirse paso. Poco después nació el segundo, más pequeño y frágil, con un cuerpo que parecía dudar entre quedarse o irse, pero que al sentir el calor materno comenzó a respirar con firmeza. Finalmente, tras unos instantes de angustia, llegó el tercero, completando la escena con un coro de maullidos que hicieron vibrar a la pareja de ancianos. Era un espectáculo conmovedor. Aquella gata que había sido humillada y arrastrada, que había perdido tanta sangre y que había estado al borde de la muerte, ahora daba vida a tres pequeños que parecían encarnar la promesa de un nuevo comienzo. En la mirada de Rosa se reflejaba la ternura infinita de quien ha comprendido que cada nacimiento, por más sencillo que parezca, es un recordatorio del poder de la naturaleza para regenerarse. En medio de esa escena íntima, ocurrió algo que dejó a don Manuel sin palabras. Luz, agotada y temblorosa, levantó la cabeza con esfuerzo y fijó sus ojos directamente en los de él. No fue un simple cruce de miradas, fue una conexión silenciosa, profunda, que transmitía gratitud y confianza. Era como si la gata supiera que aquel hombre había cambiado el curso de su destino, que gracias a su decisión ahora podía mostrarle al mundo que la vida es más fuerte que cualquier crueldad. Ese instante quedó grabado en el alma de don Manuel. Nunca antes había sentido algo así. La mirada de Luz no era la de un animal indefenso, sino la de un ser que reconocía en él un compañero de jornada, alguien que había elegido proteger en lugar de destruir. Y esa revelación lo sacudió hasta lo más hondo. Comprendió que no había rescatado solo a una gata, sino que también había rescatado una parte olvidada de sí mismo, aquella que aún creía en la bondad y en la capacidad de transformar la oscuridad en luz. El ambiente en la casa se transformó. Los pequeños gatitos, aún torpes y ciegos, buscaban el calor de su madre, y cada pequeño movimiento era celebrado en silencio por Rosa y Manuel, como si estuvieran presenciando un milagro en vivo. El cansancio de la jornada quedaba atrás, reemplazado por la certeza de que algo extraordinario acababa de suceder en el corazón de su humilde hogar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo esa noche no era solamente el nacimiento de tres crías, sino el renacimiento de una verdad oculta que muchas veces olvidamos. Incluso después de la mayor crueldad, la vida encuentra formas de florecer, y lo fascinante es que este milagro no se desarrollaba en una clínica lujosa ni bajo luces artificiales, sino en los bastidores de una cocina sencilla, con paños humildes y manos llenas de ternura. Era la demostración de que las decisiones tomadas desde el amor tienen un impacto que trasciende cualquier herida. La jornada de Luz se convirtió en un espejo para los dos ancianos. Ellos, que creían haber visto todo en la vida, fueron testigos de cómo el sufrimiento puede transformarse en revelaciones poderosas. Entendieron que lo que habían hecho no solo había salvado a una gata, sino que también había abierto un camino de esperanza para esos pequeños seres que ahora maullaban con la inocencia del comienzo, y al mismo tiempo les recordaba a ellos mismos que siempre hay espacio para nuevos capítulos, para actos sencillos que iluminan incluso las noches más oscuras. El amanecer llegó con un aire distinto en la casa de don Manuel y doña Rosa. Aunque la noche había sido larga y cargada de emociones con el nacimiento de los tres gatitos, la primera luz del día traía consigo una nueva responsabilidad.
Don Manuel sabía que cuidar a Luz y a sus crías era apenas una parte de la jornada. Había otra verdad oculta que lo inquietaba y que no podía ignorar. No bastaba con salvarlos, era necesario buscar justicia, levantar la voz contra la crueldad que había presenciado. Esa decisión lo acompañaba desde que vio desaparecer el Ferrari en el horizonte, y ahora lo sentía como un deber inevitable. Se levantó temprano, se puso su sombrero gastado y tomó rumbo hacia el Ministerio Público. El camino parecía interminable, pero cada paso estaba sostenido por la convicción de que no podía quedarse callado. Su mentalidad estaba clara. El silencio también es cómplice y no quería cargar con ese peso. Al llegar, el lugar tenía el frío característico de las oficinas donde el papeleo suele imponerse a las emociones. Sin embargo, la voz de don Manuel, quebrada, pero firme, logró abrirse espacio. Relató con detalle lo ocurrido, la cuerda atada a un Ferrari, los maullidos de dolor, la risa del millonario, la patada final y el abandono cruel. Cada palabra era un golpe que dejaba expuesta una verdad incómoda. En un principio, el funcionario que lo escuchaba mantenía un gesto distante, como si fuera una denuncia más que acabaría archivada entre tantas. Pero algo en la mirada de don Manuel, esa mezcla de cansancio y determinación, hizo que prestara verdadera atención. No era solo un campesino contando una historia improbable, era un hombre que había presenciado la barbarie y que había tenido el valor de actuar. Y ese valor comenzó a contagiar a otros, como una chispa que prende en medio de la indiferencia. Entre los testigos que se presentaron, apareció alguien inesperado. Ricardo, un trabajador de confianza del millonario. Había estado presente en varias de las escenas donde la arrogancia de su jefe se mostraba sin máscaras, y aunque hasta ese momento había callado por miedo a perder su empleo, el relato de don Manuel lo conmovió profundamente. Decidió que ya no podía seguir en la sombra, que su silencio era una carga que lo consumía cada día. Con voz temblorosa declaró lo que había visto y firmó el documento que lo convertía en testigo oficial. En ese instante tomó una decisión que cambiaría su vida. Renunció a su trabajo sabiendo que ser cómplice pasivo de la crueldad también era una forma de traición hacia sus propios principios. Ese gesto fue más poderoso de lo que parecía. No solo respaldaba la denuncia de don Manuel, sino que también representaba una transformación personal en Ricardo. Durante años había aceptado humillaciones y abusos en nombre de un salario, pero ahora comprendía que había valores que no podían negociarse. Fue como si, al declarar, hubiera liberado un peso enorme, como si finalmente se hubiera atrevido a mirarse en el espejo y reconocer que tenía el poder de elegir un camino distinto. Lo fascinante de esa escena es que mostraba cómo una decisión individual puede tener un impacto colectivo. Lo que comenzó con un campesino rescatando a una gata se había convertido en un movimiento que involucraba a más personas, revelando bastidores de un sistema donde muchas veces la arrogancia y el dinero intentan silenciar la verdad. Pero esa verdad, una vez pronunciada, adquiere vida propia. No importa cuántos intenten ocultarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Don Manuel observaba a Ricardo con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca lo había visto antes, y sin embargo sentía que en ese momento compartían una misma jornada. Ambos habían elegido no callar, ambos habían tomado decisiones que los alejaban de la comodidad, pero los acercaban a la dignidad. Esa conexión invisible los unía, recordándoles que la valentía no se mide por las circunstancias, sino por la disposición a defender lo que es correcto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo en esa oficina no era simplemente un trámite legal. Era un ejemplo vivo de cómo la mentalidad de las personas puede transformarse cuando se enfrentan a la crudeza de la injusticia. Denunciar no siempre garantiza un castigo inmediato, pero tiene un valor incalculable.
Rompe el ciclo de silencio, abre la puerta a revelaciones y demuestra que la verdad, aunque incómoda, siempre es más fuerte que la mentira. Y lo más poderoso es que esa verdad no necesita gritar. Basta con que alguien, como Don, Manuel o Ricardo, decida pronunciarla con honestidad para que empiece a tener impacto. El expediente quedó abierto, y aunque el resultado aún era incierto, el simple hecho de que existiera ya era un paso enorme. En ese documento no solo estaban las palabras de un campesino y de un trabajador, sino también las voces de Luz y de sus 3 gatitos, representadas en la firmeza de quienes se atrevieron a hablar. Era el inicio de un proceso que no se podía detener, porque cuando la compasión se convierte en acción, siempre deja huella. Comenta aquí, esto tiene sentido para mí. La denuncia presentada por don Manuel y respaldada por Ricardo no tardó en encontrar un eco inesperado. Lo que parecía ser solo un trámite más en una oficina gris comenzó a transformarse en un movimiento vivo cuando la historia salió de esos muros y se abrió paso hacia el espacio público. Primero fue un breve comentario en una estación de radio local, luego una nota pequeña en el noticiero de la noche, y en 1900, en cuestión de horas, la noticia ya circulaba en redes sociales con una fuerza imparable. Las imágenes de Luz, envuelta en vendas, acompañada de sus 3 pequeños gatitos, se convirtieron en un símbolo que nadie pudo ignorar. Las redes estallaron con indignación. Cada publicación era compartida una y otra vez. Cada comentario sumaba a una ola creciente de rabia y solidaridad. No se trataba solo de un animal maltratado. La gente veía en esta historia el reflejo de una verdad oculta que durante años había estado frente a sus ojos. La impunidad de aquellos que creen que el dinero los coloca por encima de todo. El Ferrari rojo se convirtió en un ícono del desprecio, un recordatorio de cómo el poder puede volverse cruel cuando no tiene límites ni consecuencias. Los vecinos de Guadalupe fueron los primeros en alzar la voz. Se organizaron en reuniones improvisadas, llevando pancartas y consignas que exigían justicia. Algunos contaban cómo el millonario había mostrado antes comportamientos abusivos, pero nadie se había atrevido a enfrentarlo. Ahora, con la historia de Luz, ya no había espacio para el silencio. Cada persona encontraba en ese caso una razón para no callar, para dejar claro que la dignidad no se compra y que la compasión es más fuerte que la arrogancia. Pronto, asociaciones de protección animal se sumaron con fuerza. Veterinarios, rescatistas y voluntarios llegaron a la casa de don Manuel y doña Rosa para ofrecer apoyo, medicinas y alimento. La humilde vivienda se transformó en un punto de encuentro, en un bastidor de revelaciones donde se cruzaban las historias de quienes habían sufrido la injusticia en carne propia y de quienes estaban dispuestos a cambiar esa realidad. La jornada de un campesino que decidió detener su camión se había convertido, casi sin proponérselo, en un movimiento colectivo que unía a desconocidos bajo una misma causa. La presión social no dejó de crecer. Cada día, más noticieros locales dedicaban minutos a hablar de la historia y periodistas comenzaban a cuestionar la falta de acción inmediata contra el responsable. Los titulares eran claros: indignación por millonario que arrastró a una gata preñada, vecinos exigen justicia en Guadalupe, la impunidad de los ricos en el ojo público. La verdad, que tantas veces había sido ocultada bajo alfombras de poder, ahora estaba expuesta a plena luz del día, y millones de ojos observaban atentos. Lo más impactante fue la manera en que la indignación colectiva se transformó en energía de cambio. Personas que nunca antes habían hablado de maltrato animal comenzaron a reflexionar sobre la importancia de la empatía. Familias enteras se sentaban frente al televisor o al teléfono móvil, comentando lo ocurrido, preguntándose
¿Cómo era posible tanta crueldad y al mismo tiempo, admirando la valentía de don Manuel y de quienes se habían sumado a la denuncia? Esa conversación, multiplicada en miles de hogares, tenía un impacto profundo. Estaba despertando conciencias. La figura del millonario, que siempre había caminado con la soberbia de quien se siente intocable, empezó a tambalear. Sus negocios fueron señalados en público, sus trabajadores comenzaron a dudar de seguir vinculados a alguien marcado por la crueldad, y hasta sus círculos de amigos lo miraban ahora con desconfianza. La impunidad que lo había protegido durante años se resquebrajaba bajo el peso de una verdad que nadie quería seguir ignorando. Don Manuel, mientras tanto, observaba todo con humildad. Nunca había buscado fama ni reconocimientos, solo había querido salvar a una gata malherida. Pero ahora comprendía que aquella decisión había desatado algo mucho mayor que él. Era testigo de una transformación social, de una mentalidad que empezaba a girar hacia un sentido más justo y compasivo. Y aunque sabía que la batalla no estaba ganada, sentía que cada voz que se unía era un paso más hacia un futuro distinto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo no era únicamente la difusión de un caso de maltrato animal, sino la revelación de cómo la sociedad reacciona cuando se enfrenta a la injusticia. Las redes sociales, los noticieros, las pancartas en la calle, todo formaba parte de una misma jornada colectiva que dejaba al descubierto la fuerza que tenemos cuando decidimos unirnos. Y esa unión, nacida del dolor de una gata y de la valentía de un campesino, mostraba que incluso las acciones más pequeñas pueden detonar cambios que alcanzan a miles. La presión social había alcanzado un punto imposible de ignorar. Lo que comenzó como un acto de compasión en un camino de terracería se había convertido en una ola de voces que reclamaban justicia. Los noticieros transmitían cada avance del caso. Las redes ardían con comentarios y fotografías de Luz junto a sus gatitos, y los vecinos organizaban vigilias frente al juzgado con carteles que repetían una misma exigencia: que la crueldad no quedara impune. Bajo esa mirada colectiva, la maquinaria de la justicia, tantas veces lenta y distante, comenzó a moverse con una intensidad inesperada. Finalmente, llegó el día de la audiencia. El millonario, acostumbrado a entrar a cualquier lugar rodeado de privilegios, ahora se presentaba con un semblante endurecido, ocultando tras sus lentes oscuros el orgullo herido. En el estrado, un juez observaba con atención los documentos, las pruebas y los testimonios. Entre ellos estaba la declaración valiente de Ricardo, quien había dado la cara a pesar del costo personal, y el relato firme de don Manuel, que con palabras sencillas había pintado un cuadro imposible de borrar de la mente de quienes lo escuchaban. La sala estaba cargada de tensión. Afuera, una multitud aguardaba noticias, algunos con pancartas, otros con lágrimas contenidas. Dentro, el juez pronunció las palabras que se convirtieron en un eco nacional: 2 años de cárcel, una multa considerable y la obligación de realizar servicio comunitario en refugios de animales. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, porque enseguida la noticia se propagó como fuego. Por primera vez en mucho tiempo, un acto de maltrato animal cometido por alguien con poder económico recibía una condena ejemplar. La reacción fue inmediata. Los aplausos resonaron en la explanada del juzgado, los vecinos se abrazaron y las asociaciones de protección animal celebraron lo que describieron como un precedente histórico en México. No era solo un castigo individual, era una señal de transformación, un mensaje claro de que la mentalidad colectiva estaba cambiando y que ya no habría tanto espacio para la impunidad disfrazada de riqueza. Lo que antes se veía como un simple animal, ahora se reconocía como una vida con valor, digna de respeto y de defensa. Don Manuel,
que no buscaba protagonismo, recibió las noticias con un nudo en la garganta. Nunca imaginó que su decisión de detener el camión y cubrir a Luz con una manta llegaría tan lejos. Lo mismo ocurría con Ricardo, que ahora caminaba con el peso de haber perdido un empleo, pero con la certeza de haber recuperado su dignidad. Ambos sabían que las decisiones personales, cuando se sostienen con firmeza, pueden abrir revelaciones que terminan impactando a toda una sociedad. Lo más profundo de este desenlace no estaba solo en la sentencia, sino en lo que se generó alrededor. En los bastidores de la noticia había historias de transformación, jóvenes que decidieron ofrecerse como voluntarios en refugios, familias que adoptaron animales en lugar de comprarlos, vecinos que antes callaban ante los abusos y ahora se atrevían a denunciar. Era como si la condena hubiera encendido una chispa de conciencia que se expandía más allá del juzgado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que vimos aquí no es únicamente un fallo legal, es una verdad oculta que se revela con fuerza. La justicia no solo castiga, también educa, también envía mensajes que cambian mentalidades. El servicio comunitario en refugios animales no era una humillación, era una oportunidad de confrontar al millonario con aquello que había despreciado. Pasar de arrastrar a una gata a limpiar jaulas o dar de comer a perros abandonados era un contraste brutal, pero necesario. Y en esa ironía se escondía una enseñanza poderosa. El dinero puede comprar autos de lujo, pero nunca podrá borrar el impacto de una mirada inocente que exige respeto. La celebración de esta condena se convirtió en un recordatorio de que la jornada hacia una sociedad más justa es larga, pero está hecha de pasos como este. Cada decisión, cada voz que se une, cada acto de valentía construye el camino. Y si bien la lucha contra el maltrato animal no termina aquí, este precedente marcó un antes y un después, una revelación colectiva que permanecerá en la memoria de quienes fueron testigos. Con el paso de las semanas, la vida en la humilde casa de Guadalupe comenzó a llenarse de un murmullo distinto. Los gemidos de dolor de Luz fueron quedando atrás y, poco a poco, dieron lugar a un ronroneo suave que llenaba el aire como un canto de gratitud. Sus heridas, que en un principio parecían imposibles de sanar, fueron cerrando con paciencia, cuidado y ternura. Cada día era una nueva victoria, el brillo regresando a sus ojos, el movimiento ágil de sus patas, la fuerza que le permitía levantarse y lamer a sus gatitos con una devoción infinita. Los tres pequeños, nacidos en una noche de incertidumbre, crecieron rodeados de calor y protección. Sus primeros pasos sobre el suelo de la cocina fueron recibidos con risas y lágrimas de emoción, como si fueran los protagonistas de un espectáculo único. Doña Rosa los observaba con una mezcla de ternura y orgullo, mientras don Manuel, sentado en su vieja silla de madera, encontraba en ellos la confirmación de que su decisión había valido cada esfuerzo. La fragilidad que un día había encontrado en aquel camino polvoriento se había transformado en vitalidad, en juego, en una promesa de futuro. Con el tiempo, llegaron las solicitudes de adopción. Vecinos, amigos y hasta desconocidos que habían seguido la historia querían ofrecer un hogar a los pequeños. No era solo la ternura de los gatitos lo que los atraía, sino el deseo profundo de ser parte de esa transformación. Cada adopción se vivió como un acto de continuidad. No se trataba de separar a la familia, sino de expandir la llama de esperanza a distintos hogares, de multiplicar el impacto de una historia que había conmovido a tantos. Luz, ya más fuerte, permaneció con don Manuel y doña Rosa. Ella no era simplemente una gata rescatada, se había convertido en el corazón simbólico de la familia. Su presencia era un recordatorio constante de la jornada que habían recorrido juntos, de la crueldad que habían enfrentado y de la ternura que había triunfado.
Cada vez que se acurrucaba a los pies de Manuel o saltaba suavemente al regazo de Rosa, parecía decir con su mirada que la gratitud también puede expresarse en silencios. La comunidad, por su parte, empezó a mirar a don Manuel y a doña Rosa de otra manera. Ya no eran solo los ancianos tranquilos de la colonia, se transformaron en referentes locales de protección animal, en símbolos vivientes de lo que significa actuar cuando todos los demás dudan. Sus nombres comenzaron a mencionarse en reuniones comunitarias, en escuelas y hasta en medios de comunicación que los señalaban como un ejemplo de cómo la valentía puede brotar en los lugares más sencillos. Lo que había comenzado como una decisión íntima se convirtió en un movimiento visible, un cambio de mentalidad que seguía extendiéndose como ondas en el agua. Lo más inspirador era la reflexión que empezaba a crecer en todos los que conocían la historia. Salvar a Luz no solo había dado vida a ella y a sus crías, también había encendido una llama de justicia en toda la comunidad. Esa llama no se apagaba con el paso de los días, porque no estaba hecha de titulares momentáneos, sino de decisiones reales que se repetían en lo cotidiano. Denunciar un maltrato, ofrecer un refugio, cambiar la mentalidad de indiferencia por una de compasión activa. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió en Guadalupe no es un hecho aislado, sino un espejo de lo que puede ocurrir en cualquier lugar cuando alguien decide intervenir. La verdad oculta que quedó al descubierto es que todos tenemos más poder del que creemos. La capacidad de transformar la realidad no está reservada para héroes extraordinarios, sino que se manifiesta en cada elección, en cada gesto de ternura, en cada voz que se atreve a decir basta. Esa revelación es la que convirtió a don Manuel y a doña Rosa en referentes, y la que convirtió a Luz en un símbolo de resistencia y esperanza. La jornada de esta familia humana y animal nos enseña que las decisiones pequeñas tienen un impacto incalculable, que la compasión puede convertirse en un movimiento y que las historias más dolorosas también pueden dar lugar a los finales más luminosos. Y aunque todo comenzó con un acto de crueldad, lo que queda en la memoria de quienes fueron testigos no es la arrogancia del millonario, sino la ternura de quienes eligieron proteger. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te habló de alguna manera, que en medio de cada palabra encontraste un reflejo de lo que también valoras en tu propia jornada. Por eso quiero invitarte a que te suscribas al canal, porque cada nueva historia que compartimos aquí busca despertar esa misma chispa de conciencia, esa mirada distinta hacia la vida que tanto necesitamos. Tu presencia hace que este espacio siga creciendo y tenga sentido. Déjame también un comentario con la frase «Estoy contigo hasta el final». Así sabré que acompañaste esta historia hasta su última escena y que compartimos juntos cada revelación. Y si este relato tocó algo en ti, un simple «me gusta» será como un gesto silencioso de conexión, una manera de decir que este mensaje resonó contigo. Y antes de que te vayas, hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo por allí.